Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Quedan menos de 2 meses para el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y el texto redactado por la Convención establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, a la inclusión social, a la inserción laboral, a la participación política, económica, social y cultural. La nueva Constitución garantiza su derecho al trabajo, a la salud, a la educación, la vivienda y al cuidado. Y también establece que la ley va a arbitrar los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales y de comunicación, porque reconoce los derechos lingüísticos e identidades culturales de las personas con discapacidad, que incluyen el derecho a expresarse y a comunicarse. Carmen Gloria Moraga nos explica más en el siguiente informe. Dentro de unas semanas, Chile votará la primera constitución del mundo escrita por igual número de mujeres y hombres. Será un plebiscito histórico. ¿Qué normas que contribuyen a la inclusión establece la propuesta? El texto presentado por la Convención señala que toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias según corresponda. Se refiere a la posibilidad de celebrar actos jurídicos y que sean vinculantes, que el consentimiento que se presta en dichos actos jurídicos, como un contrato, por ejemplo, sea válido. Lamentablemente en Chile, hasta el día de hoy, a ciertas personas con discapacidad que se suele relacionar a una discapacidad de carácter mental, se les prohíbe, no es que se les prohíba, sino que se cuestiona que su consentimiento no vale al momento de celebrar un acto o un contrato, ya porque este adolecería de nulidad. Situación que ha llevado, por ejemplo, a que se cuestione si la posibilidad de las personas con síndrome de Down pueden o no contraer matrimonio. Estoy muy feliz de que por fin estemos dando visibilidad a este grupo históricamente invisibilizado y también que estemos reconociendo su capacidad jurídica como cualquier otra persona. La Constitución actual que nos rige no menciona la palabra discapacidad en ningún momento y es muy importante generar una cláusula de igualdad, no discriminación, que permita que las personas con discapacidad, así como también personas que tienen otras situaciones que dificultan el desarrollo o el desenvolvimiento en sociedad, tengan un estatus de protección personal. La propuesta de nueva Constitución garantiza el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, la inclusión social, la inserción laboral y a la participación política, económica, social y cultural. Creo que esta nueva Constitución se quedó corta en consagrar asuntos importantes para las personas en situación de discapacidad, como por ejemplo el derecho a la educación inclusiva. En Chile, las personas en situación de discapacidad son la mayoría más importante desde un punto de vista numérico y que ha tenido menos oportunidades, incluso, por ejemplo, de participación política, donde hoy los pueblos originarios en esta nueva Constitución tendrán escaños reservados, en contraposición a las personas en situación de discapacidad que no los tendrán. El texto también establece que el Estado debe garantizar que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a expresarse en lengua de señas y otros medios, y que se deben elaborar leyes que permitan eliminar las barreras físicas, culturales y de comunicación que impiden su inclusión social. Tuvimos un montón de reuniones con personas que venían de agrupaciones que tenían que ver con lengua de señas y lo que más se nos encargó es que en el texto de la nueva Constitución reconociéramos la lengua de señas chilena, porque representa y tiene sus propias particularidades y su propia singularidad. Y eso queda reconocido en el texto de la nueva Constitución y es muy, muy importante. Que no sea que tengamos a nuestro intérprete de lengua de señas chilena solo para los eventos, porque aquí lo que dice este texto es en todos los aspectos de la vida, que le permita a las personas con discapacidad de alguna manera, desarrollar sus propios proyectos de vida y hacer todo lo necesario para que esta inclusión vaya también acompañada de cosas concretas. Pero hace poco se consagró como la lengua oficial de las personas sordas la lengua de señas, por lo tanto el avance no es del todo significativo. El texto propone la creación de un sistema nacional encargado de implementar proyectos en materia de salud, educación, vivienda y trabajo. Es el legislador el que se encarga en especificidad de dar esa discusión y desarrollar la ley respectiva que va a regular cómo es el sistema, este sistema nacional
que solvente ese tipo de necesidades de las personas con discapacidad. Por lo tanto, la Constitución como marco general mandata a la ley a que lo desarrolle y que se haga cargo respectivamente de esto. La ley 20.422 establece la existencia de un comité interministerial, de un trabajo intersectorial, para los mismos efectos. Entonces uno se pregunta, ¿cambia el nombre de la figura? ¿Cambia alguna función? ¿Realmente esto va a impactar positivamente en las personas en situación de discapacidad si ya habiendo un mecanismo, este no funciona del todo? La propuesta establece que las personas neurodivergentes tienen derecho a desarrollar libremente su personalidad e identidad y a ejercer su capacidad jurídica. Es el tipo de personas, la neurodiversidad, que pueden asimilar o entender el mundo a través de su emocionalidad o a través de su razonamiento de una forma distinta a lo que se caracteriza en la norma, a lo que transversalmente estamos acostumbrados a entender como normal. Generalmente las personas con trastorno del espectro autista, con dislexia, déficit atencional y síndrome de Tourette se definen como neurodivergentes. Y lo tenemos que poner acá, ¿por qué? Porque históricamente, de alguna manera, se ha puesto una etiqueta negativa, como si eso diverso y distinto necesariamente fuera algo negativo. Creo que esta nueva Constitución también pone en peligro la vida de las personas en situación de discapacidad que están por nacer, pues consagra el aborto libre. Y en muchos países donde esto ha ocurrido, ha habido una disminución en la tasa de natalidad de personas en situación de discapacidad, que por ejemplo tienen síndrome de Down, como ocurre hoy día en España. El 4 de septiembre, más de 15 millones de personas serán llamadas a decidir si aprueban o rechazan la nueva Constitución. Si gana la opción apruebo, comenzará a regir el texto redactado por la Convención. Y si se impone la opción rechazo, seguirá vigente la Constitución de 1980.